Hola jóvenes, muy bonita noche. Vamos a hablar sobre lo que es el ciclo reproductor femenino, ¿vale? Vamos a hablar propiamente también sobre lo que son los fármacos que también ustedes van a estar ocupando, ¿vale? Ok. A ver, en este punto vamos a adentrarnos cómo funcionan los anticonceptivos, pero para entender esto hay que adentrarnos cómo es el ciclo hormonal, ¿vale? O el ciclo hormonal o el ciclo sexual femenino, ¿vale? Ok, entonces, este ciclo hormonal es un ciclo que las mujeres lo van a tener de lo que son 28 días, ¿vale? Sería como lo normal, ¿vale? Claro, hay intervalos que también no significa que sean anormales, pero 28 días, ¿vale? Otro aspecto importante es que es un ciclo que comienza durante la etapa de los 9 a los 15 años, es decir, este intervalo como nosotros lo conocemos como menarca. ¿Por qué? Porque menarca nos indica propiamente el inicio de la primera menstruación que tuvo una mujer, ¿vale? Por eso cuando ustedes ingresen a un hospital, básicamente cuando hagan una entrevista clínica o el interrogatorio van a preguntar qué es menarca, ¿vale? Ese es como el intervalo en el cual la primera menstruación en una mujer puede ser de los 9 a los 15 años según la Secretaría de Salud. Eh, Como otro dato importante, el ciclo hormonal está compuesto por tres órganos, ¿vale? El primer órgano con el cual voy a estar jugando es propiamente con el hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo. Y el hipotálamo propiamente va a interaccionar con lo que es la adenohipófisis, ¿vale? Adenohipófisis. Adenohipófisis, una disculpa. Y la otra, el otro órgano que vamos a estar observando son los ovarios, ¿vale? Ovarios. Ok. El hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo va a liberarme una hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? La GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a viajar hacia lo donde es la de mi hipófisis, ¿vale? Y va a interaccionar ¿con quién? Propiamente va a interaccionar para liberarme dos hormonas, FSH y LH, ¿ok? FSH y LH. Estas van a dirigirse propiamente hacia donde son los ovarios, ¿ok? Entonces, como otro dato importante, es indispensable conocer esto para entender anticonceptivos orales. Ahora, como otro dato importante, si yo hago un acercamiento en esto, yo voy a estar observando que tengo aquí, en este caso, mi aparato reproductor femenino. Lo voy a dibujar abajo. Con sus respectivas trompas de falopio, ¿vale? Aquí tengo las trompas de falopio. Y aquí tengo a lo que es el útero, ¿vale? La otra. Voy a tener otro elemento importantísimo que nos compete entender el día de hoy, propiamente a lo que es el endometrio, ¿vale? El endometrio, ¿vale? O dentro de la matriz. Endometrio. En esta parte voy a dibujar a lo que son los ovarios. Aquí los estoy dibujando. Y aquí voy a poner el esquema que estuvimos checando hace unos segundos, ¿vale? Ok. Primer dato, primer dato. Quedamos que lo que es el propio hipotálamo, el hipotálamo que me va a liberar. El hipotálamo me va a liberar lo que es la GnRH, ¿vale? O la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta GnRH va a irse hacia dónde? Hacia donde es la adenohipófisis, ¿vale? Adenohipófisis. Y quedamos que propiamente iba a liberar dos hormonas, la leutinizante o la LH y propiamente la folículo estimulante o la FSH. Ambas hormonas van a dirigirse precisamente aquí. ¿Por qué? Porque estas van a ser las responsables, jóvenes, del desarrollo folicular y además van a ser las responsables para la síntesis, por ejemplo, de estrógenos y también de progestágenos en un futuro. Entonces, ustedes se acuerdan en embrio cómo estaban compuestos los folículos. Por ejemplo, aquí tenía un folículo y aquí tenía al ovocito que iba a ser después fecundado, ¿vale? Entonces, si yo hago un acercamiento justamente o precisamente aquí, yo voy a observar que propiamente este folículo va a tener dos tipos de células, ¿vale? El primer tipo de célula, la que vamos a tener dentro, es propiamente el ovocito. Entonces, el ovocito lo voy a dibujar así. Aquí va a estar mi ovocito. Fuera del ovocito, vamos a observar otro grupo de células. Estas células son las células de la granulosa.
¿vale? La que les estoy dibujando, estas son mis células de la granulosa. Y propiamente después vamos a tener otro tipo de células. ¿Cuáles son estas células? Las células de la teca, ¿vale? Entonces aquí tengo células de la teca. Entonces aquí tengo células de la teca. Ok. ¿Qué es importante aquí? Aquí justamente es donde van a interaccionar las hormonas. Entonces, voy a tomar un segmento de acá y lo voy a ejemplificar. Entonces, tengo las células de la teca y tengo las células de la granulosa, ¿ok? Entonces, las células de la teca las voy a colorear de amarillo, justamente como se encuentra acá, y las células de la granulosa las voy a poner de color azul, ¿ok? Entonces, una vez dicho esta forma, lo que voy a estar observando es que en las células de la teca va a interaccionar con unos receptores. ¿Qué hormona es la que va a interaccionar con las células de la teca? La famosa LH, ¿vale? La LH va a interaccionar aquí justamente en las células de la teca. ¿Y qué va a producirme? Andrógenos, ¿vale? ¿Cuál es el andrógeno? La androstenediona, ¿vale? Androstenediona. Estos andrógenos, o el que les platiqué, van a difundirse hacia acá, propiamente a las células de la teca, ¿ok? Ahora, otro dato muy importante. Las células de la granulosa, quedamos que trasladaba el andrógeno de las células de la teca a la de la granulosa. Entonces, en las células de la granulosa, aquí precisamente es donde va a interaccionar la FSH. Entonces, la FSH aquí va a interaccionar, ¿ok? ¿Qué va a producir esta interacción de la FSH? Lo que va a generarme es la activación de una enzima, que propiamente es la famosa aromatasa. ¿Qué va a generarme esta aromatasa? Voy a transformar al andrógeno que pasé de las células de la teca para acá. ¿Y qué va a producirme? Ahora me va a producir estrógenos. Y estos estrógenos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el estrógeno propiamente va a irse propiamente al endometrio. ¿Por qué se va a ir al endometrio? Porque una de las funciones que tiene el estrógeno básicamente es la proliferación endometrial. Va a irse aquí precisamente. Esta proliferación endometrial va a ser importante porque en dado caso que haya, por ejemplo, por lo que es el día 14 de la ovulación, si llega a haber una fecundación precisamente aquí de las trompas de falopio con el espermatozoide, el óvulo con el espermatozoide, cuando ya haya fecundación va a generarme un blastocito o esas células que estaban reproduciendo en chinga y van a trasladarse justamente al endometrio para que llegue a haber un embarazo, ¿vale? Entonces, un segundo, permítanme que tengo que mandar un mensaje, una disculpa, permítanme. Listo, chicos, una disculpa. Entonces, en este caso, cuando ya haya, por ejemplo, una implantación, es como se va a formar aquí el embrión y la placenta y todos los órganos que ya se acordarán ustedes en embrión, ¿vale? Ahora, esto sucede, todos estos mecanismos suceden aproximadamente de lo que es, por ejemplo, el día 3 a lo que es propiamente antes del día 14. ¿Por qué en el día 3? Porque de lo que es el día 1 al día 2 o el día 3 también ocurre lo que es la menstruación, ¿vale? Menstruación. Ahorita vamos a ver por qué. Y después de lo que es el día 3 a todo esto ocurre una fase proliferativa, en donde cual el endometrio, ¿vale? Aquí se les pongo proliferativa, en donde el endometrio por acción de los estrógenos se está haciendo receptivo. Esto es lo que va a pasar. Ahora, conforme pasa esto, en el día 14 va a suceder un fenómeno al que le conocemos como la famosa ovulación. En otras palabras, ¿qué es lo que va a suceder? Este folículo va a estar agrandado de tamaño. Ya va a haber presencia de antro, va a haber mayor cantidad de células, ¿vale? Y todo esto lo que nos indica es que cuando tengamos esta mayor cantidad
por ejemplo, de lo que son estas células, tanto de la granulosa o incluso de la teca, chéquense que está más grande. Y cada vez que esté más grande, como por el día 14, ¿vale? Va a ocasionar algo interesante. Esta ovulación va a generar a través de enzimas proteolíticas, también se debe a esto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocasionarme? Una rotura. Y esta rotura lo que va a ocasionar es que el propio ovocito se vaya a liberar y se vaya en forma de óvulo para irse hacia donde son las trompas de falopio, en dado caso que haya algún embarazo y se llegue a fecundar. Ahora, estos restos, chicos, estos restos de células, pues ya no van a tener al ovocito, pero a lo largo lo que me van a estar formando es un cuerpo. Este cuerpo, ¿cómo lo voy a conocer? El cuerpo lúteo, ¿vale? Cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a tener otra función. Esto sucede después del día 14. El cuerpo lúteo, una de sus chambas es liberarme dos hormonas. Una, lo que son también estrógenos, pero lo más importante de esto para Pharma es que va a liberarme progestinas o progesterona. Y esta progesterona, supongamos que aquí ya tengo a mi cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, cuando se llega a formar, va a liberarme progesterona. Y lo que va a hacer la progesterona básicamente es irse directamente a la parte del endometrio donde ya hubo una proliferación. Pero aquí ya va a ser algo distinto. Ya no va a ocasionar propiamente un crecimiento del endometrio. ¿Qué es lo que va a llegar a producir? Una irrigación. En otras palabras, voy a generar al endometrio más irrigativo o más secretor. ¿Por qué es importante irrigar al endometrio? Porque para que en dado caso que haya algún tipo de embarazo, ¿vale? Vaya a estar totalmente irrigado. Ahora, el cuerpo lúteo, como por el día 28, se va a llegar a atrofiar y me puede formar lo que es el cuerpo albicans, ¿vale? Es decir, que se vaya a romper. Sin embargo, si hay embarazo, en dado caso el blastocito y posteriormente lo que es la placenta, van a liberarme una hormona. Esta hormona es la gonadotropina coriónica humana. Y es la que va a ser la responsable de generar que el cuerpo lúteo esté funcionando bien. Y va a ser la responsable de que el cuerpo lúteo siga funcionando para que libere progesterona. Ahora, en dado caso que no haya un embarazo, ¿qué va a suceder? Si no hay un embarazo, ¿qué va a pasar? Este cuerpo se va a atrofiar. Todo esto se va a atrofiar y va a pasar por un proceso de isquemia. Y este proceso de isquemia, después del día 28, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a desprender y me va a formar todo esto en forma de sangre y en forma de menstruación. Esto es lo que va a ocasionar propiamente, chicos. Ahora, hay un dato muy importante que quiero resaltar. Vamos a hacer una gráfica. La gráfica que nosotros nos explican también en embrio. Entonces, de hecho está muy simple. Ahí les va. Tengo en la gráfica al folículo, ¿vale? Entonces aquí tengo al propio folículo. ¿Ok? Hagan esta grafiquita. Tengo aquí el folículo. Y voy a dibujar unas cuantas gráficas. Primera gráfica que voy a representar es la propia gráfica de la LH. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dibujo en esta parte a lo que es el hipotálamo. Y el hipotálamo, ¿qué me va a liberar? GnRH. ¿Vale? GnRH. Y se va propiamente a lo que es la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis, ¿qué me va a liberar? FSH y LH, ¿no? Ok. Y quedamos propiamente que en los ovarios, que se iban a estar liberando propiamente lo que es progesterona por medio de lo que es el cuerpo lúteo y también lo que son los estrógenos. ¿Ok? Estrógenos y todo eso. Esto, conforme pasa, por ejemplo, quedamos que el ciclo hormonal de aproximadamente, quedamos que ¿cuánto tiempo dura? 28 días. Entonces, supongamos que aquí es el día, por ejemplo, quedamos que del día 1 al día 3, ¿qué ocurre? Día 1 a día 3
es la menstruación, ¿vale? Entonces, en esta parte les voy a estar dibujando las características de la LH. Entonces, conforme pase el día 3, que ya es cuando la mujer ya menstruó e inicia otro tipo de ciclo, básicamente va a tener estas características los picos de LH. ¿Por qué se imaginan que voy a tener estas concentraciones bajas? Porque lo que va a ocasionar la progesterona, ¿vale? Y lo que son propiamente los estrógenos es una retroalimentación negativa. En otras palabras, la secreción pulsátil que tengo de GnRH no va a sintetizarse a gran medida y lo que voy a hacer es estarla inhibe a partir de un día importantísimo. Antes de lo que pase en el día 14, porque en el día 14 aquí hay un dato muy importante. Quedamos que más o menos en la parte de los estrógenos con la parte de la progesterona, el folículo iba aumentando más de tamaño. Pasa por mecanismos que aún no se conocen exactamente, que en lugar de generarme ahora una retroalimentación negativa, van a ocasionar una retroalimentación positiva, ¿vale? Y esta retroalimentación positiva va a generarme un pico de LH. Este pico de LH va a ser importante porque recordemos que teníamos desde el folículo ya maduro hasta el folículo de Graf y lo que va a ocasionar que en el pico de la LH me genere que una liberación del ovocito, ¿vale? Y esta liberación del ovocito va a ser muy importante. Ahora, después del día 14, que es nosotros estábamos viendo, que en el día 14 teníamos propiamente, ahora sí, al cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo ya no va a ser porque, o sea, ya teníamos propiamente estas células, pero ya formé ahora cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque ya hubo una rotura folicular, ya se liberó propiamente el ovocito. Y cuando ya se haya liberado el ovocito, ya me forma el propio cuerpo lúteo, del día 14 al día 28. Ahora, por otra parte, también los niveles de la FSH van a estar alterados. Los niveles de la FSH van a tener casi los mismos que la LH y el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque quedamos que a inicio del ciclo, como por el día 3 más o menos, vamos a estar observando una retroalimentación de qué tipo? De carácter negativa, ¿vale? Pero conforme ya pasa el tiempo, ¿vale? Más o menos como por lo que es el día 12 al día 14, ¿vale? ¿Qué quedamos que hace? Retroalimentación positiva. Y esta retroalimentación positiva va a hacer que aumente tanto los niveles de LH. ¿Por qué? Porque la GnRH va a estar estimulando la adenohipófisis. Y estos aumentos de LH y de FSH van a estar aumentados. Por lo tanto, voy a también tener unos niveles de FSH aumentados. Entonces, de color rosita, le estoy dibujando a la FSH. Ahora, ¿qué pasa propiamente con los famosos estrógenos? Y aquí vamos a poner, esta es una fase folicular y esta es una fase lútea. ¿Por qué fase folicular? Porque durante el día 3 al día 14 voy a generar una fase folicular. ¿Y por qué? Porque aquí tengo el folículo y el folículo que me está liberando estrógenos. Y esta parte, ¿cómo se llama? La fase lútea. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí propiamente el cuerpo lúteo. Ok, ahora aquí ya viene la magia y aquí viene el propio razonamiento. Vamos ahora a estar jugando propiamente con lo que son los estrógenos, ¿vale? Ustedes se acuerdan que conforme iban ustedes desarrollando estrógenos en la fase folicular por las propias células de lo que era la granulosa, ¿se acuerdan? Ok, entonces los estrógenos en esta parte van a estar elevados, ¿vale? En esta parte los estrógenos van a estar elevados. Antes de esto, ¿por qué los estrógenos estarían elevados? Porque los propios estrógenos son sintetizados por la parte folicular o la parte de quién, la fase de las células de la granulosa. Por esa razón es que los estrógenos van a estar aumentados. Ahora, van a bajar tantito, pero quedamos que el cuerpo lúteo va a liberarme también progesterona. Y les dije que la progesterona sí es importante y es más importante, pero aquí hay algo importante. También el cuerpo lúteo sintetiza la propia o los propios estrógenos. Por estas razones que van a tener como este comportamiento, por decirlo así. Ahora, ¿qué hacen los estrógenos en el endometrio? Los estrógenos en el endometrio lo que van a estar ocasionando es que el propio endometrio, antes del día 14, vaya a estar aumentando de tamaño, ¿vale? Esto va a ser el endometrio. Entonces, vamos a estar ocasionando una proliferación endometrial. Por esta razón es que la parte del endometrio se le conoce como la parte proliferativa. ¿Por qué? Porque estamos creciendo a las células del endometrio, las estamos creciendo o estamos aumentando de tamaño. Esto hace propiamente los estrógenos. Ahora,
Y si yo me pongo a analizar a los progestágenos o a la progesterona, aquí, ojo aquí, ¿quién dijimos que liberaba la progesterona? El cuerpo lúteo, no se nos olvide. Por lo tanto, la progesterona hasta estos niveles estaría bajos, hasta que llega después del día 14 cuando tengamos la fase lútea. ¿Y cómo quedamos? ¿Qué iba a hacer la progesterona? La progesterona iba a establecer a mi fase proliferativa, ahora la voy a hacer una fase secretora. En otras palabras, esta propia fase secretora va a tener la presencia ahora sí que de arterias. ¿Y por qué es importante esta presencia de arterias? Esta presencia de arterias va a ser muy importante porque básicamente nos indica que ahora sí el útero va a estar totalmente irrigado. Esto por esta razón es que se le conoce la fase secretora. Ahora, básicamente, ¿qué hacen los anticonceptivos? Que eso es lo importante. Hay anticonceptivos que son artificiales, hay anticonceptivos que son naturales, ¿vale? Hablemos, por ejemplo, de los anticonceptivos naturales. Por ejemplo, está el método de Billings. El método de Billings lo que hace es que ustedes van a evaluar el moco cervical. El moco cervical lo que hace básicamente es cuando el moco cervical está muy espeso, hace que el propio espermatozoide no pueda pasar hacia el útero. Eso es lo que hace. Existen los métodos de barrera. Los métodos de barrera es el condón. ¿Cómo van a abrir un condón? Un condón lo van a comprar en un lugar normal, nada que fuera del método. O se van a comprar en una farmacia o en los centros de salud, ahí lo regalan. Van a guardar el condón en un lugar fresco, en un lugar donde no haya cambios de temperatura. Nada de guardarlo en la cartera, por favor, ¿vale? Y cuando ustedes lo vayan a abrir, chequen la fecha de caducidad. Chequen además cómo abrirlo. Nada de abrirlo con los dientes o con tijeras o objetos punzocortantes, perdón. Van a abrirlo de las esquinas con las manos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, si yo veo los anticonceptivos, ahora los anticonceptivos orales, ¿qué me competen los anticonceptivos orales? Los anticonceptivos orales básicamente van a tener dos formulaciones, lo que son propiamente los estrógenos y lo que son los progestágenos. ¿Ok? Ahora, datos importantes. Va a haber combinaciones. Puede haber una combinación de un estrógeno que tenga un progestágeno. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, lo que ustedes llegan a ocupar comúnmente y son los más ocupados. Otro, hay fármacos que solamente en lugar de tener una combinación, ¿vale? Van a contener en lugar, por ejemplo, de progesterona, de un estrógeno y de progestágenos, van a tener incluso solamente progesterona, ¿vale? ¿Qué van a hacer los anticonceptivos orales? Los anticonceptivos orales exógenos van a mantener elevados los niveles de estrógenos, los niveles de estrógenos y los niveles de progestágenos. Y como los van a tener elevados, ¿qué va a ocasionar? Por ejemplo, los estrógenos con un anticonceptivo oral van a estar elevados. Y estas elevaciones van a generarme una retroalimentación negativa. Una retroalimentación negativa. Y voy a impedir que la adenohipófisis libere LH y FSH. Ahora, aquí me podrían ustedes preguntar algo. ¿Por qué, por ejemplo, en la gráfica, antes, por ejemplo, tú me dijiste que del día 3 al día 14 existía esta retroalimentación negativa? ¿Por qué? Porque dijiste que los estrógenos y los progestágenos generaban que una supresión de la GnRH, se suprime la GnRH, no va a haber acción en la adenohipófisis y no va a haber ni tampoco la síntesis de LH y FSH. Esto me dijiste como el día 3 antes del día 12 o del día 14. Pero, ¿qué ocasiona propiamente en el aspecto que ocurre como por el día 12? Lo que pasa es un mecanismo que aún no se conoce, pero conforme van creciendo las células que les estuve platicando, van a liberar más cantidad de estrógenos. Y esas cantidades de estrógenos van a generarme como mayor medida una mayor retroalimentación positiva. Ahora justamente aquí. Pero si yo le voy a dar estrógenos a una mujer, estrógenos y progestágenos, o incluso solamente progestágenos, voy a estar ocasionando que los niveles de progestágenos y los niveles de estrógenos estén elevados.
Y es así como estoy generando una retroalimentación negativa. Esto es lo que voy a ocasionar con el ciclo hormonal básicamente en la mujer. Es lo que voy a ocasionar. En otras palabras, lo que van a hacer los anticonceptivos orales, y esto grábenselo muy bien, es que van a inhiben la ovulación, ¿vale? Inhiben la ovulación. Esto es lo que van a hacer, ¿ok? Repito todo esto de nuevo. Del día 1 al día 3 es la menstruación. Del día 3 al día 14 es la fase folicular, en la cual ya está creciendo el folículo. En este punto ya se llegó a liberar como por el día 14 por medio de la ovulación. En este punto mantuvimos una retroalimentación negativa, básicamente, ¿ok? Y esta retroalimentación negativa se llega a perder por una retroalimentación positiva por medio de estrógenos y por medio de progestágenos, dándome a entender que todos estos van a ejercer una retroalimentación positiva aquí mismo. Y como ejerce una retroalimentación positiva aquí mismo, pues ¿qué va a pasar? Un pinche pico de LH, porque voy a estar estimulando la GnRH. El pico de LH va a ser el responsable para que se libere el óvulo, para que después se vaya a fecundar. Ahora, en dado caso que no haya, por ejemplo, un embarazo, no haya embarazo, los niveles de LH bajan, como normalmente, y la fase lútea continúa. La fase lútea es cuando el cuerpo lúteo va a funcionar. Ahora, antes de eso, los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos, antes del día 14, van a generar que el endometrio sea proliferativo, es decir, que aumente para captarme al blastocito. Y esto es lo que va a hacer. Ahora, conforme pasa el tiempo, ¿por qué se logró esto? Por las células de la granulosa. Por estas razones que se las pongo en este lado. Ahora, conforme ya va pasando el tiempo, tenemos a la fase lútea. Y la fase lútea va a liberarme al progestágeno, la progesterona. Y lo que va a ocasionarme en este punto es que en lugar de ser una parte proliferativa, sea una parte secretora, en la cual en lugar de tener propiamente, pues digamos que arterias así normales, voy a generar ahora voy a generar mayor cantidad de arterias. Esto sucede con la fase lútea. Ahora, si no hay un embarazo, la fase lútea o el cuerpo lúteo se va a atrofiar, ¿vale? Se va a atrofiar en forma de cuerpo albicans. ¿Y qué va a pasar? Ya no voy a tener progesterona. Y si ya no tengo progesterona, esto va a dejar de irrigarse y se va a necrosar. ¿Y cómo se va a liberar? En forma de menstruación, ¿ok? Es por esta razón que las mujeres son más propensas incluso a padecer anemia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hablar de lo que son los anticonceptivos orales. Entonces, los anticonceptivos orales, su chamba, ¿cuáles van a ser? Una, inhibir la ovulación por una retroalimentación negativa. Eso van a ser los anticonceptivos orales, ¿vale? Esto es lo que básicamente van a hacer. Una retroalimentación negativa. En otras palabras, van a inhibirme la ovulación, ¿ok? Bien, aquí tengo unas mañas que les va a funcionar para el DEPA, ¿vale? Ok, primer punto importante. ¿Qué tenemos nosotros que comprender? O básicamente, ¿qué nosotros tenemos que, pues digamos que comprender bien de los anticonceptivos? El primer punto es que nosotros tenemos lo que son anticonceptivos en forma de estrógenos, ¿vale? Y lo que son únicamente con progestágenos, pero también incluso existe la combinación. Ustedes, por ejemplo, van a tener lo que es propiamente el estrógeno con el progestágeno, ¿vale? Que es como, digamos, la forma más común en la cual ustedes van a encontrar los anticonceptivos orales. El estrógeno, ¿vale? Es el etinilestradiol, ¿vale? Etinilestradiol, ¿ok? Y el progestágeno, de una vez se los aviso, es ¿cuál? El levonorgestrel, ¿vale? Levonorgestrel. Ok, esto es una combinación. Se tienden a ambas hormonas en un mismo principio activo. Ahora, si ustedes observan las píldoras van a tener la siguiente forma. Van a tener como unas 27 píldoras, las cuales van a tener al principio activo. No son 27, se las pongo así, ¿vale? Van a tener justamente 21 píldoras. En total son 28 píldoras, ¿vale? Pero las primeras 21 píldoras
son, y aquí se las pongo, las que tienen al principio activo. Es decir, aquellas que van a tener a ambas hormonas, o sea, van a dar hormonas de forma exógena, o sea, de forma ajena a ustedes. Y la otra, van a tener 7 píldoras que son placebos o que son sustancias inertes, es decir, que no tienen una función. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a estar haciendo es acostumbrar a la mujer que vaya a tenerlas. Ahora, en dado caso, hay situaciones o hay presentaciones en las que incluso pueda que tenga incluso el placebo, o decir, que no tenga una sustancia inerte o una sustancia que me haga efecto. Pero también puede tener, por ejemplo, preparaciones de hierro en otros países, ¿vale? Preparaciones de hierro. Entonces, este es el anticonceptivo que ustedes van a observar más frecuentemente. El anticonceptivo que más se van a topar ustedes en la vida. Es el más vendido, ¿vale? Ahora, por otra parte, el levonorgestrel es el progestágeno, no es el estrógeno. El levonorgestrel es el progestágeno, ¿ok? Ustedes van a ver también que hay mujeres que a lo mejor no toleran los estrógenos. No toleran estrógenos. Vamos a ver el por qué. Por lo tanto, podemos dar ahora una presentación con solamente progestágenos. Con progestágenos, ¿vale? ¿Y cuáles son los progestágenos que a ustedes les compete ver el día de hoy? Por ejemplo, lo que es la medroxiprogesterona, levonorgestrel y etonorgestrel. Si ustedes observan, el levonorgestrel es básicamente la pastilla del día siguiente, por ejemplo, ¿vale? Ahora, para que yo comprenda cómo funciona el anticonceptivo, sí les dije, generan una retroalimentación negativa, impiden la ovulación, eso es lo que hacen. Pero hay mecanismos que me tengo que adentrar un poco, ¿vale? Ok, hablemos propiamente de lo que son los estrógenos. Ok, ¿qué efectos van a tener los estrógenos en mi organismo? Bueno, en el organismo de una mujer. Ok, entonces, hablemos de lo que son los estrógenos. Los estrógenos van a tener funciones, ¿vale? Por ejemplo, uno de lo que hacen es aumentan las contracciones en la trompa de falopio. Hacen que la trompa de falopio tenga más constricciones para expulsar al ovario con el espermatozoide. Más contracciones, ¿vale? La otra de las funciones que tienen los estrógenos es que aumentan, por ejemplo, los receptores o la expresión de receptores de progesterona, ¿vale? Otro fenómeno que hace los estrógenos, básicamente, es que hacen al moco cervical más líquido, ¿vale? Lo que van a ocasionar es que aumente más cantidad de agua. Y esto favorece que haya, por ejemplo, un aumento o la conducción de lo que es el espermatozoide. Ok, entonces hace como el moco un poco como tipo, un poco más, como si fuera yema de huevo, ¿vale? En el hueso, esto es bien importante porque ese es el tratamiento incluso de la menopausia también. En el hueso, lo que vamos a estar ocasionando es que disminuimos, perdón, la actividad de los osteoclastos. Y ustedes se acuerdan que los osteoclastos son los responsables de la resorción ósea. En otras palabras, lo que hacen los osteoclastos es resorberme el hueso para liberarme en forma de lagunas. Entonces, esto es lo que hacen los osteoclastos, ¿vale? Otro ejemplo que hace es que aumenta la actividad de lo que son los osteocitos. Y además, una de las funciones que tienen propiamente los osteocitos, básicamente es que favorecen también la función de los osteoblastos. ¿Por qué? Porque algo que dice también en los libros es que lo que hacen los estrógenos van a disminuirme la apoptosis de estas células, disminuyen su apoptosis. Entonces voy a tener más osteoblastos. ¿Y para qué chingados funcionan los osteoblastos? Para la formación de hueso nuevo. ¿Ok? Ahora, los estrógenos mejoran el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es aumentan el colesterol del bueno y además van a disminuir el LDL. ¿Vale? ¿Qué quedamos que hace el LDL? Básicamente lo que hace el LDL es aumentar la cantidad de placas ateroscleróticas porque se pueden llegar a sedimentar ahí, ¿vale?
Ok, esto es lo que básicamente hace en los lípidos, ¿vale? En el hígado, sobre todo, más bien en la bilis. En la bilis, jóvenes, lo que va a ocasionar los estrógenos es que voy a tener más en la vesícula biliar mayor cantidad de colesterol. Y esta mayor cantidad de colesterol, porque lo voy a estar secretando, puedo llegar a formar cálculos biliares en la bilis. Cálculos biliares. Ahora, esto es la base para que vean que mujeres no pueden consumir estrógenos. Lo que van a hacer los estrógenos, otra de las funciones que tiene, es que va a aumentar factores de la coagulación en el hígado, aumenta factores de la coagulación. ¿Cómo qué factores de la coagulación va a estar afectando o va a estar induciendo? Lo que es al factor 2, lo que es el factor 7, lo que es el factor 9 y lo que es el factor 12. Va a aumentar estos factores de la coagulación. ¿Y para qué funcionan estos factores de la coagulación? Para generarme propiamente lo que son de incluso un pinche trombo. O, pues sí, un evento trombótico puede llegar a generar. Dándome a entender que otro problema que observamos de los factores de la coagulación es que va a estar disminuyendo factores de la anticoagulación. Por ejemplo, de lo que es la proteína C, lo que es la proteína S e incluso lo que es la antitrombina, ¿vale? Ustedes sabrán que estos tipos de moléculas son esenciales para que no se forman coágulos o no se forman trombos. Eso es lo que van a estar ocasionando, ¿vale? Ok, ahora, los estrógenos, por otra parte, los estrógenos lo que van a estar produciendo es, por ejemplo, van a generar al moco cervical más espeso. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y como que por qué es importante los... Ay, perdón, son los progestágenos. Uy, qué pendejo fui. Una disculpa, ¿eh? Una disculpa. Progestágenos. Los progestágenos van a hacer al moco cervical más espeso. Al hacer al moco cervical más espeso, pues en el cuello uterino o en el cervix va a ser más cabrón que el pinche espermatozoide pase. Porque imagínense que tienen el cuello uterino, ¿vale? Y si ustedes tienen un moco extremadamente viscoso, un moco muy, o no viscoso, más bien muy espeso, esto es lo que va a ocasionar. Va a generar ¿qué? Un impedimento para que pueda ingresar hacia el útero, el espermatozoide. Entonces vamos a estar mencionándoles que vamos a disminuir el transporte del espermatozoide o el transporte espermático. Esto es lo que vamos a estar ocupando, ¿vale? También la progesterona genera alteraciones contráctiles que impiden que se haya un tipo de fecundación, no, bueno, un tipo de implantación, ¿vale? Otro ejemplo puede llegar a ser. Ahora, si ya me pongo a analizar esto, tengo que ver ahora cuáles son los efectos que tienen los estrógenos, que los podemos nosotros, por ejemplo, ocupar. Porque pues esto es bien importante, chicos, ¿vale? Ok. Supongamos que tengo anticonceptivos orales. Y los anticonceptivos orales yo los puedo dividir ya como les dije. Una que por ejemplo tengan un estrógeno, como lo que es el etinilil estradiol, y el otro por ejemplo lo que es el levonorgestrel. Efectos adversos de los estrógenos. Por ejemplo, la paciente puede tener incluso de lo que es hipertensión, ¿vale? La paciente puede tener desde lo que es hipertensión, puede tener incluso problemas de la coagulación, como los efectos que estábamos checando. Si yo genero trombos, ¿qué me puede llegar a ocasionar? Embolias, ¿vale? Embolias. Otro dato importante, chicos, es que también puedo generar trombosis. Y esta pinche trombosis, si se llega a producir y se llega a dispersar el pinche trombo y se va a los pulmones, me puede ocasionar una tromboembolia pulmonar, ¿vale? Otro fenómeno que puede llegar a generar a partir de trombos, ¿vale? Por ejemplo, puedo llegar a ocasionar una incidencia de lo que es cáncer. ¿Por qué? Porque los estrógenos van a estimular la proliferación de aquellos cánceres. Cánceres hormonodependientes, ¿vale?
Por ejemplo, lo que es el cáncer de mama, ¿vale? Lo que son incluso el cáncer hepatocelular, puede llegar a ser otro caso, ¿ok? Otro dato importante, chicos. ¿Qué les dije de los estrógenos? Los estrógenos tienen un perfil lipídico bastante bueno, porque lo que van a estar haciendo es aumentar los niveles de la HDL y van a estar disminuyendo los niveles de la LDL. Esto pues es bueno. Los progestágenos o la progesterona básicamente hace lo contrario. Lo que básicamente hace la progesterona es que disminuye los de HDL y también aumenta los de LDL. Es básicamente lo que va a estar haciendo, ¿vale? Ahora, es lo que ustedes también pueden llegar a observar. También, por ejemplo, puede aumentar la incidencia de algunos otros tipos de cánceres. Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, de lo que es el cuello uterino, ¿vale? O incluso algunos tipos de adenomas. Por ejemplo, de adenomas en la mama o incluso un carcinoma hepático, ¿vale? Hay algunos datos que se ha demostrado que van a incluso a reducir la incidencia de lo que es el cáncer colorectal, ¿vale? Lo que hacen estos tipos de, de anticonceptivos, ¿vale? Otros datos importantes que hacen los estrógenos, básicamente, es que aumentan proteínas séricas, ¿vale? Los estrógenos aumentan lo que son las proteínas séricas. Proteínas séricas, por ejemplo, que se unen a lo que son hormonas desde tiroideas, a lo que son, por ejemplo, los glucocorticoides, o incluso proteínas que se unen a hormonas sexuales. Por ejemplo, tienen aquí al plasma y lo que vamos a estar sintetizando son proteínas plasmáticas que se unen justamente con algún tipo de esteroide o algún tipo de hormonas, ¿vale? Entonces, esto es también lo que puede llegar a ocasionar. También puede ocasionar, por ejemplo, otros defectos adversos. Me puede llegar a ocasionar como cefalea, migrañas, ¿vale? O incluso dolor de cabeza. Esto es lo que va a ocasionar los estrógenos. Entonces, chicos, grábense bien esto lo que les estoy platicando, porque entonces ahorita después vamos a ver contraindicaciones. Hagan su tablita aquí y después observamos cuál ocurre después con las contraindicaciones, ¿no? Ok. Progestágenos. Y esta es pregunta de examen departamental. Los progestágenos, ¿vale? Lo que van a generarme, en primer lugar, son manchas, ¿vale? Manchas o manchados irregulares e impredecibles. Impredecibles. Los anticonceptivos, tanto lo que como son por hormonas, los pueden encontrar incluso en parches, en parches transdérmicos, que ya es algo que está poniendo muy de moda, en anillos vaginales, lo pueden incluso encontrar en dispositivos intrauterinos, por ejemplo, lo que es el DIU, o incluso como el DEPA puso el año pasado. Y esta es pregunta de examen. El DEPA hace un año puso el ejemplo de que es una mujer a la que se le colocó un implante y el implante tenía levonorgestrel. Y como es levonorgestrel, este levonorgestrel, jóvenes, como es levonorgestrel, es un progestágeno. Por lo tanto, puede generar manchas irregulares, ¿vale? Otros datos que puede llegar a ocasionar son dislipidemias cabronas. Por ejemplo, va a disminuir lo que es el HDL y va a aumentar lo que es el LDL, o sea, el pinche colesterol del malo, ¿vale? Ahora, hay dolores de cabeza. Ahora, otro aspecto muy importante es que también se ha desarrollado estos fármacos que se ha atribuido, ya es algo que se está checando, que disminuye la densidad mineral ósea. Y digo por qué es importante esto. Cuando ustedes vayan a un hospital o vayan a una clínica, van a llegarle chavitas como incluso de 16, 17 años, y lo que normalmente les dicen es que, doctor, yo quisiera un implante, ¿no? Es algo que nos ha llegado mucha consulta. ¿Y qué pasa? Es que, ¿sabes qué?
porque ahorita estás en crecimiento, no me conviene o no te conviene a ti que te demos el implante con este principio activo. ¿Me explico? Entonces, otra gente opta por a lo mejor por otro DIU. Es un arte manejar anticonceptivos. Entonces, como yo les dije, es frecuente ver que la densidad mineral ósea. Y entonces, ¿qué población es la que va a estar afectada? La población que está en desarrollo, o sea, adolescentes. Si ustedes le van a dar un anticonceptivo, por ejemplo, con un solo progestágeno a un adolescente, por ejemplo, un implante subdérmico en estas madres, lo que van a estar generando a lo largo es que incluso vaya a tener problemas en el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hasta aquí no tenemos dudas, continuamos. Por lo tanto, tengo yo que estar valorando eso, ¿vale? Ahora, como yo les dije, vamos a ver ahora sobre las contraindicaciones. Ahorita vemos los fármacos. Es más, para esto les tengo un truco. Contraindicaciones de los anticonceptivos. Las contraindicaciones, a ver chicos, contraindicaciones hablemos de los que son los combinados. Los anticonceptivos que van a estar combinados, o sea, que tengan un estrógeno y que tengan un progestágeno, por ejemplo, etinil-estradiol con levonorgestrel, por ejemplo, levonorgestrel más etinil-estradiol. Díganme, entonces, si yo sé que los pinches estrógenos me producen esto, unas de las contraindicaciones, ¿cuáles serían? Una, que la paciente haya tenido antecedentes, por ejemplo, de infartos, por ejemplo, o problemas de embolias, ¿no? O que tenga, por ejemplo, trombosis. Contraindicados en mujeres que tengan antecedentes de trombosis. Porque si una trombosis se despliega y me pasa justamente hacia lo que es el pulmón, me puede dar a la mujer una tromboembolia pulmonar que puede ser mortal. Infarto agudo al miocardio. No le voy a dar esto ni siquiera a una mujer, a una mujer. ¿Por qué? Porque le puedo empeorar, le puedo generar. ¿Qué quedamos? Que van a disminuir, ¿qué chicos? Van a disminuir sobre todo, bueno, van a disminuir los factores que son de la anticoagulación y van a favorecer factores procoagulantes, ¿vale? Entonces puedo generar incluso desde un infarto, ¿vale? Ahora, puedo generar también algún tipo de carcinoma, por ejemplo, algún tipo de carcinoma. ¿Por qué? Porque yo les dije que los estrógenos pueden nutrir algún tipo de tumor, por ejemplo, ¿no? Ok. O incluso, por ejemplo, algún tipo de carcinoma, lo que es el carcinoma de mama, o incluso lo que es el carcinoma del cuello, o bueno, o del aparato reproductor, alguno que se encuentre, ¿vale? Entonces, incluso aquí de aparato reproductor. Una vez me tocó ver un carcinoma, bueno, si fue un pinche tumor, nos entregaron el útero y lo inspeccionamos y era un tumor como de ese tamaño, ¿vale? Entonces, estas son las contraindicaciones que ustedes van a observar, que no pueden llegar a dar, sobre todo, un anticonceptivo combinado que tenga estrógenos. Ahora, esto, por ejemplo, ¿en qué mujeres tampoco lo pueden dar? En mujeres que, por ejemplo, tengan un índice de masa corporal de 30, o sea, con obesidad, o la otra, mujeres que tengan arriba de 35 años y que fumen. ¿Por qué? El Goodman dice que son arriba de 15 cigarros diarios. ¿Por qué? Porque el pinche tabaquismo te puede predisponer a tener embolias, a tener trombosis. Esto es lo que puede generar, y es neta, te puede generar trombosis. Ahora, otro ejemplo. Además de las contraindicaciones, ¿en qué quedamos? Vamos a ver ahora, por ejemplo, contraindicaciones que pueden ustedes ver de los que tienen progestágenos. Ok, de los que tienen, por ejemplo, progestágenos, aquí hay algo bien interesante. Los que tienen progestágenos, una, que la paciente tenga algún tipo de sangrado excesivo o sangrado vaginal, que sea no diagnosticado. Porque, ¿qué les dije que hacen los progestágenos? Como lo que es el etonorgestrel,
lo que es la medroxiprogesterona o incluso lo que es el levonorgestrel, porque van a generar manchados irregulares, ¿ok? La otra que también puedo llegar a ocasionar, el Goodman lo pone así, pero puede ser por algún tipo de enfermedad hepática. ¿Por qué enfermedad hepática, jóvenes? Porque estos pacientes que consumen progestágenos van a tener disminuciones de lo que es la HDL y lo que es la LDL. Aumenta los de LDL, ¿vale? Puede llegar a ocasionar. El Goodman también dice que algún tipo de cáncer, pero etc. Ahora, si ustedes observan los DIU, por ejemplo, lo que es un DIU de cobre. El DIU de cobre es algo muy importante porque son de los más comunes que ustedes van a incluso a ocupar. Pero ¿qué hace el DIU de cobre? El DIU de cobre lo que va a generarme es un estado inflamatorio. Aquí justamente hace el DIU, ¿vale? Aquí se implementa el DIU. Entonces, el DIU de cobre lo que básicamente hace es un estado inflamatorio, ¿vale? Ahora, otro dato importante, antes que se me olvide, otro mecanismo que tienen los progestágenos, como habíamos nosotros abordado, es que los progestágenos lo que van a hacer es hacer al moco cervical más espeso, ¿vale? Moco cervical más espeso. También los progestágenos y los estrógenos generan retroalimentación negativa. Eso es lo que van a hacer e impide los picos de LH, ¿vale? Ok. El DIU de cobre ustedes lo pueden llegar a administrar. También hay DIUs que incluso tienen, por ejemplo, el principio activo de algún tipo de anticonceptivo. Por ejemplo, creo que era el levonorgestrel, creo, o algún tipo de progestágeno. Pero hablemos del DIU de cobre. Lo que va a generar es un estado de inflamación. Y este estado de inflamación, básicamente lo que va a producirme es que el espermatozoide vaya a estar en un ambiente hostil y pueda llegar a fallecer más rápido. O sea, si de por sí de tantos espermatozoides que llegan a fecundar, perdón, de tantos espermatozoides que llegan a eyacular, solamente llega uno, pues va a estar cabrón. ¿Por qué? Porque aquí va a estar más en chino que vaya a entrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema del DIU? Sobre todo lo que suelen referir las pacientes es que tienen dolores aquí justamente en esta parte del vientre, ¿vale? ¿En qué situaciones no pueden dar un DIU de cobre, jóvenes? Una, en mujeres que sean alérgicas al cobre, pero además de esto, y esto grábenselo muy bien, una enfermedad que es la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es un tipo de enfermedad en la cual el paciente va a tener, es una enfermedad hereditaria, en la cual va a tener niveles excesivos de cobre. ¿En dónde? En el hígado o en otras regiones del organismo. En otras palabras, esas regiones o esas altas concentraciones de cobre van a ser tóxicas. Hay algo que se llama, creo que es el anillo de Kaiser-Fisher, que es básicamente que el ojo, van a ustedes verlo como que tiene un halo de color como brillante. Eso es lo que ustedes pueden llegar a observar. Entonces la enfermedad de Wilson no, porque van a tener un chingo de cobre en el organismo, ¿vale? Entonces, pues ya prácticamente eso es lo que nosotros tenemos que abordar. Ahora aquí viene la maña. Aquí viene la maña que les voy a dar. Les digo por qué, porque yo he visto esto sucesivamente varias veces e incluso lo he llegado a ver en los finales. Ahí les va el truco. No cierren su apunte y tengan esto presente, por favor. Ustedes van a tener en su depa lo que son 4 tipos de anticonceptivos. No les establecen los otros. Y es más, si quieren un día yo les doy una clase de anticonceptivos en general. Pero quiero que aquí se centre en lo que les va a preguntar el depa. Ahí les va. Tienen anticonceptivos que solamente van a tener ¿qué? El progestágeno. ¿Por qué voy a dar un anticonceptivo oral a una mujer que, ay, perdón, aquí se los pongo, el progestágeno? ¿Ok? ¿Cuáles son los que van a ustedes a ocupar? La medroxiprogesterona, levonorgestrel y etonorgestrel. ¿Ok?
medroxiprogesterona, levonorgestrel y etonorgestrel. Es un progestágeno. Entonces, algo importante también, son fármacos, los anticonceptivos que se administran van a tener un metabolismo por el CYP450, ¿vale? Ay, perdón, por el CYP3A4, una disculpa. Ok. El DEPA se puede agarrar de aquí. Y si ustedes, jóvenes, tienen a su citocromo del 3A4, supongamos que el P450, lo que ustedes me quieran decir, el DEPA se puede agarrar de aquí y les puede llegar a decir, ¿qué pasaría si a mí se me antoja darle un pinche anticonceptivo oral? Y aquí se las pongo, un anticonceptivo y carbamazepina. El DEPA se va a agarrar de ahí. Y lo que ustedes van a tomar en cuenta es esto. ¿Por qué les pongo carba? Porque es el consentido del examen departamental. Les encanta preguntarles carbamazepina. La carbamazepina es un inductor del CYP3A4. Y lo que van a estar ocasionando es que vaya a estimular y funcione esta madre como una pinche aspiradora y se pueda llegar a eliminar más rápido. ¿Por qué? Porque estoy induciendo al CYP3A4. Ya inducí al CYP3A4, este va a trabajar mucho más y mucho más. Y lo que va a ocasionar es que el propio anticonceptivo oral se vaya a eliminar. Y si por lógica, jóvenes, yo elimino el anticonceptivo oral, ¿qué va a pasar? Posible embarazo. La otra, que es algo bien importante. ¿Qué les dije que les ponen? Porque esta pregunta me ha tocado verla 2 años. Les ponen el caso de una mujer que quiera consumir algún tipo de anticonceptivo. ¿Qué se le tiene que indicar a la mujer? Que los progestágenos, como lo que es la medroxiprogesterona, levonorgestrel y etonorgestrel, pueden ocasionar manchas irregulares o manchados irregulares. Ah, y otro dato importante, algo que también me ha llegado a pasar, doctor, es que no tengo ganas de hacer el amor a veces. Doctor, es que a veces, ¿sabe qué? Siento que estoy menstruando a cada rato. Eso es de las quejas más frecuentes que les van a tocar a ustedes. ¿Por qué? Porque hay cambios de humor así muy cabrones luego con estos tipos de anticonceptivos. ¿Está bien? Entonces, pueden generar incluso también cambios de humor. Y les digo esto, o sea, les digo esa parte o esa anécdota porque sí es lo que suele pasar. Doctor, es que no tengo luego ganas de tener relaciones sexuales desde que tengo el pinche anticonceptivo. Ok, puede llegar a ocasionar eso, ¿eh? Ok. Ahora, la otra que les van a preguntar, que les ponen etinil, estradiol, que es el estrógeno, y que les pongan, ay, ¿cómo se llama el otro? Ay, sí, el levonorgestrel, una disculpa, que es la forma más común. ¿Qué es lo que ustedes van a estar ocasionando? Ok, en primer lugar, aquí el DEPA se va a agarrar de esto. Chéquense. Contraindicaciones. Primer contraindicación, que haya tenido algún antecedente de algún tipo de cáncer o de adenoma. ¿Vale? Puede llegar a ser una de las causas. Que tenga antecedentes trombolíticos o trombóticos. Que haya tenido algún antecedente de algún tipo de algún infarto, por ejemplo. Que tenga algún tipo de cáncer, por ejemplo, en la mama, en el hígado, ¿vale? Que tenga incluso algún tipo de antecedentes cardiovasculares, ¿vale? Esto es lo que les va a preguntar el DEPA. Esto es la maña que yo les digo en anticonceptivos. Entonces, lo que hace el anticonceptivo, quedamos que hace una retroalimentación negativa. Lo que hace, entonces, ustedes tienen niveles elevados de estrógenos y tienen niveles elevados de progestágenos, lo que van a hacerle al hipotálamo, que está liberando la famosa GnRH,
es inhibir esto, madre. Y que también actúa a nivel de la adenohipófisis. A nivel de la adenohipófisis me la va a bloquear también para que no sintetice tampoco LH y FSH. Y así lo que vamos a estar observando con los anticonceptivos orales es que voy a estar disminuyendo la ovulación. ¿Vale, jóvenes? Voy a estar inhibiendo la ovulación. Ok. Esto es todo lo que ustedes tienen que saber anticonceptivos. Esto es todo. Nada más. Vamos a hacer una cosa. Yo terminando esto, les explico hasta los de barrera si quieren. Todos se los explico. Pero esto es lo que tienen que saber para el DEPA. Nada más. ¿Por qué? Porque sé las preguntas que pueden llegar a venir. Es lo único que tienen que saber de anticonceptivos. ¿Vale? Entonces, si les ponen el caso clínico, es una mujer que está consumiendo, a ver, ¿en qué mujer le vas a dar una combinación de etinil y estradiol con levonorgestrel? ¿En qué situaciones no? Pues a personas que tengan, por ejemplo, algún cáncer de mama, algún cáncer de trombosis, o ya sería muy cabrón que les pusieran esto, a alguna mujer que, por ejemplo, que tenga un índice de masa corporal por arriba de 30, o la otra que sea una mujer que tenga arriba de 35 años, y este es algo muy cagado porque fácilmente como arriba de los 35 años ya es cuando incluso las mujeres pueden tener algún tipo de evento trombolítico, ¿vale? Es lo que ustedes van a ocasionar, que vaya a fumar y que esta mujer que llega a fumar, por ejemplo, 15 cigarros diarios. Esto son contraindicaciones jóvenes, en verdad. Va a venir una de estas preguntas, ya les dije preguntas de aquí. Esto es lo que van a hacer los anticonceptivos, estos son las contraindicaciones que ustedes tienen que saber. Ok. Ahora, si les preguntan algún tipo de contraindicación, ya les dije los progestágenos, por ejemplo, de progestágenos que tengan, por ejemplo, algún tipo de sangrado no diagnosticado, que por ejemplo tengan sangrados irregulares, problemas incluso también de la coagulación puede llegar a ser. Pero aquí hay otro dato importante que les va a funcionar en la vía cotidiana. Si ustedes les preguntan en este caso, ¿sabes qué? ¿En qué situaciones puedo tener, no puedo consumir uno combinado? A ver, ¿tuviste algún problema de trombosis? ¿Tienes algún otro problema? ¿Vale? Ahora, otro aspecto importante que también se me pasaba a decirles. Los estrógenos. Algo que tienen los estrógenos, y se me está pasando también, y aquí se las paso, los estrógenos aumentan la cantidad de óxido nítrico. Y este óxido nítrico, chicos, yo les voy a preguntar algo, ¿qué hace? Vasodilata. Y al vasodilatarme, lo que voy a estar ocasionando, ¿qué se imaginan? Ay, pues un pinche edema. Edema incluso de miembros inferiores, también puede ser muy común esto, ¿ok? Siguiente, chicos, siguiente fármaco que vamos a ver. O más bien, es lo único que yo necesito que ustedes se acuerden para su DEPA, nada más. Ahora, ahí amarramos preguntas. Contraindicación de un anticonceptivo combinado, mujer con trombosis, mujer con algún antecedente de infarto agudo al miocardio, mujer, por ejemplo, que tenga algún tipo de cáncer, ¿no? Hablemos de la menopausia. La menopausia es básicamente el periodo en el cual la mujer ya tuvo, por ejemplo, su última menstruación, ¿vale? Es cuando la mujer deja de menstruar. ¿Esto por qué? Porque ya no va a tener estrógenos y no va a tener progestágenos. En otras palabras, los ovarios dejan de producir estrógenos y progestágenos. Ok. Características de la menopausia. Es un tipo de periodo que las mujeres, todos van a sufrir menopausia, ténganlo por seguro, que es, por ejemplo, arriba de los 45 años. Y es más, bueno, no afortunadamente, pero seguramente muchas de ustedes ya lo está viviendo, ¿saben con quién? Con su mamá, seguramente, porque les apuesto que quizás, seguramente, a lo mejor igual me equivoco, pero por ejemplo, mi mamá me tuvo a mí como a los 19 años. Si vamos en las mismas, por ejemplo, quizás ahorita sus mamás tengan, por ejemplo, como 45. A mí me tocó ver la menopausia de mi familia, pero a más no poder.
¿Qué manifestaciones puede llegar a tener? Una, va a tener cambios de humor. No bueno, a mí me iba muy mal. Cambios de humor, ¿vale? Cambios de humor. Las mujeres también, por ejemplo, pueden incluso llegar a desarrollar hay como también que se me pasaba, va a generar, por ejemplo, una atrofia vaginal. La vagina se va a hacer seca, ¿vale? Porque va a haber una disminución del moco, ¿no? También, otro ejemplo, la mujer puede tener sudoraciones. Y sudoraciones, por ejemplo, en las noches. Y digo que es importante lo de los cambios de humor porque a mí me iba, pero como en feria. Me iba como en feria con mis tías o con mi mamá, por ejemplo. Este, también otro ejemplo, las mujeres van a tener dificultad para concentrarse. Si alguno de ustedes tiene alguna mamá que tenga, por ejemplo, arriba de 45, de 50 años, luego suele pasar que no es que se le vayan las cabras, pero se le olvidan luego las cosas. Así, a mí me ha pasado también, ¿vale? Las mujeres, por ejemplo, incluso pueden tener desde pérdida de cabello, ¿no? Pérdida de cabello, ¿vale? Pérdida de cabello y sobre todo algo que yo sí he llegado a ver es que pueden llegar a tener mayor cantidad de vello facial. Ok, ahora, aquí viene la otra cosa. Si yo sé que una mujer con menopausia no tiene estrógenos, no tiene progesterona, pues yo le voy a dar estrógenos, ¿vale? Estrógenos conjugados. ¿Cómo también puede pasar con las mujeres que entran en la menopausia? Como no van a tener estrógenos, pueden padecer osteoporosis. Entonces, y aquí también se las pongo, osteoporosis. ¿Qué quedamos que vamos a dar, por ejemplo, para la osteoporosis? Raloxifeno. El raloxifeno es un agonista estrogénico básicamente en hueso. Lo que va a hacer propiamente el raloxifeno es aumentar la densidad mineral ósea. Esto puede ser un tipo de tratamiento, claro que sí, pero ustedes tengan en cuenta algo importante del pinche raloxifeno. Es un pinche agonista estrogénico, es decir, que se une a los receptores de estrógenos. ¿Qué me puede llegar a ocasionar el pinche raloxifeno? Trombosis. Y por esta razón es que está contraindicado. Aquí observamos otra pregunta de examen departamental porque les ponen una mujer que tiene osteoporosis y le ponen en la lista de tratamiento cuál le van a dar. Entonces no van a dar raloxifeno porque raloxifeno puede generar trombosis y si esto madre me genera una pinche tromboembolia pulmonar, la mujer puede morir. Datos importantes de los estrógenos. Los estrógenos conjugados los pueden ustedes incluso, por ejemplo, aumentan la secreción de moco. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer los estrógenos es que aumenten, por ejemplo, una mayor secreción. Ustedes tienen menor secreción de moco, lo que ustedes van a estar ocasionando es que este moco, como no lo van a tener presente, puede llegar a ocasionar una atrofia de la vulva o una atrofia propiamente de lo que es la vagina, ¿vale? Ustedes también que tienen ustedes que tener a consideración que los estrógenos pueden llegar a generarme edema. ¿Por qué? Porque el edema se debe propiamente por los niveles de óxido nítrico que vaya a liberar. Ustedes acuérdense, cuando ustedes vasodilaten un pinche vaso sanguíneo, va a ser mucho más probable que haya presencia de edema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hasta ahí ya dejamos todo esto, ahí les va otro dato. ¿Qué tengo que también tomar en cuenta? Que los estrógenos pueden generar alteraciones de los factores de la coagulación. Grábenselo bien esto, chicos. ¿Qué factores de la coagulación voy a estar aumentando? Lo que es el factor 2, lo que es el factor 7, lo que es el factor 9 y lo que es el factor 12. Ah, sí, también el factor 10, se me pasaba, una disculpa. ¿Vale? La otra, ¿y esto qué me va a ocasionar los estrógenos? Trombosis. ¿Por qué? Porque estos factores de la coagulación va a formarme coágulos aquí. Y en la sangre que quiera pasar de este lado para acá, no va a suceder. Eso es lo que va a pasar. ¿Vale? Raloxifeno es para la osteoporosis. Pueden ustedes ocupar estrógenos conjugados, pueden llegar a ocupar. ¿Vale? Ya si ustedes les preguntan, por ejemplo, que hay que tomar precaución, resulta que también los estrógenos se van a metabolizar propiamente por lo que es el famoso CYP del 3 a 4. Esto es también más importante, ¿vale? Pero con esto me doy por bien servido. Ya les dije las preguntas que van a venir en su depa. Hasta ahí, jóvenes.
Mujer embarazada con levonorgestrel, perdón, mujer que va a tener un implante subdérmico de levonorgestrel, manchados irregulares, ¿ok? Mujer que, ¿qué anticonceptivo le darías a una mujer que tenga algún tipo de trombosis? No le vayas a dar un pinche estrógeno porque lo vas a empeorar. Entonces le vas a dar lo mejor, pues no sé, algún tipo de progestágeno puede llegar a ser, ¿no? Y también si tienes alguna sospecha de cáncer, tampoco vamos nosotros a jugarle así con el filo de la navaja, ¿sale? Pues sería todo, chicos. Cuídense mucho y que tengan lindo día.